Que hoy es el Día Mundial del Corazón. Y qué bueno que tengamos el gusto de conversar con el doctor Aramis Gómez Beliar, cardiólogo, intervencionista, director de sala de CENIcardio en la Clínica Unión Médica del Norte. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Buenos días a todos ustedes allá en el estudio. Es la segunda vez que estamos juntos y es un placer siempre compartir con ustedes y con toda la ciudadanía del país las informaciones y llevar educación continua recordando el Día Mundial del Corazón. Así es. Al principio del programa yo decía el ABC del corazón, la presión arterial, también decía el otro ABC, los factores de riesgo, sobrepeso, sedentarismo. La pandemia ha sido un factor adicional a las enfermedades del corazón. Yo quisiera comenzar por ahí, doctor, en este Día Mundial del Corazón. ¿Ha tenido alguna incidencia la pandemia de la COVID-19? Bueno, es un tema interesantísimo, ya que vivimos, sufrimos, en carne propia también la padecimos. Y sabemos que la pandemia vino a transformar cómo vemos la cardiología y cómo vemos la medicina. Diferentes mecanismos se han conocido a partir de la pandemia en la producción de la enfermedad cardiovascular y en la producción de la enfermedad en general. Sabemos que el COV-SARS-2, que es el virus que provoca la COVID-19, es un virus esencialmente respiratorio, pero capaz de provocar enfermedad en diferentes niveles, tanto en sus formas leves hasta asintomáticas, hasta llegar hasta la enfermedad grave, inhabilitante y que podría provocar la muerte. Demostrado así porque a nivel mundial ya la COVID cobró al menos 6.5 millones de vidas, lo que estamos viendo con espanto y escándalo, pero recordar que otras pandemias han hecho igual o peor daño que la COVID. Lo único que ahora la estamos padeciendo en nuestra era nosotros. La gripe española, por ejemplo, fue una pandemia que arrasó. No debía llamarse gripe española, sino gripe de Texas o de Kansas. Pero la COVID en sí aumentó en un 30% la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, tanto a nivel de infartos agudos del miocardio como tromboembolismo pulmonar, enfermedades tromboembólicas. Y ya sabemos que muchos conocidos, desconocidos, fallecieron con COVID-19 y oramos por ellos. Y la enfermedad vimos que no solamente era respiratoria, sino que era capaz de provocar diferentes eventos a través de la mediación de la inmunidad, o sea, una respuesta inflamatoria severa que afectaba tanto al pulmón como al cerebro como al corazón. Entonces, la incidencia de miocarditis, o sea, inflamación del músculo cardíaco, así como arritmias que podían ser graves, ventriculares complejas, que podían provocar la muerte y el propio infarto, llevó a muchos pacientes a padecer enfermedades graves y mortales, así como el tromboembolismo pulmonar, que también dio al traste con la vida de muchos pacientes. Pero más que esto, hay que recordar que no solamente es el haber padecido la COVID. Después del COVID, también debemos recordar que existe lo que se llama el COVID tardío. Exacto. O crónico. O el long COVID. Aquellos pacientes que después de haber padecido COVID tienen síntomas o manifestaciones de enfermedad cardiovascular o de cualquier órgano que la COVID pueda afectar, más allá de 12 semanas tras haber cedido la enfermedad o del ataque inicial de la COVID, se puede categorizar en ese tipo. Por ejemplo, podemos recomendar a los atletas, sobre todo a los de alto rendimiento, y aunque hagan moderado ejercicio, que si tuvieron un COVID confirmado y tienen manifestaciones cardiovasculares,
cesar de hacer ejercicios por lo menos 3 meses de modo intenso. Y eso es todo un síndrome que debe evaluarse con los recursos que tenemos en las diferentes instituciones del país y sobre todo en CENICardio y en la Unión Médica del Norte, con la realización de electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética cardíaca que ya tenemos en nuestra institución, y además en el caso que haya que llegar a la prueba de esfuerzo o al cateterismo cardíaco, por el aumento de la prevalencia de síndrome coronario agudo con la inestabilidad de placa mediada por la inflamación, podemos llegar hasta realizar intervenciones invasivas como cateterismo cardíaco y angiografía coronaria para detectar si existe de forma definitiva o no riesgo de muerte por eventos cardiovasculares mayores. Pero la COVID nos aceleró el mundo. También la tecnología en la producción de vacunas, vamos a llamarle al vapor, pero rápido, con nueva tecnología y nuevos tiempos. Antes, para desarrollar una vacuna, sabemos todos que había que cumplir un proceso de años. Ahora, en 3, 4 meses te replican, te codifican el virus y es posible hacer vacunas contra una enfermedad que estaba cobrando vida, alta letalidad y gran incapacidad. Doctor. Entonces, en CENICardio nosotros seguimos trabajando y haciendo intervenciones cardiovasculares con cateterismo, intervención periférica, reparación de aorta, incluso aquellos pacientes que con COVID hacían eventos cerebrovasculares o stroke isquémicos que tenían posibilidad de quedar sin secuela por la realización de intervención neuroendovascular, se beneficiaron de la acción de CENICardio, y muchos otros con tromboembolismos pulmonares. Hicimos extracciones de trombos en el pulmón y con trombectomía mecánica con un dispositivo de tromboaspiración, y muchos pacientes lograron salir a camino porque hubo la intervención oportuna en la patología que estaban desarrollada concomitante con su COVID, que estaban cuidando otros médicos. Pero sí saludar a la nueva tecnología, a la nueva infraestructura de la Clínica Unión Médica, que ha brindado facilidades y estamos cada día más completos. Creo que somos uno de los centros más completos del país. Doctor, quiero preguntarle a propósito de lo que usted ha mencionado de las enfermedades o condiciones cardíacas o de corazón más comunes que ustedes vieron durante la pandemia con personas que tenían COVID. ¿Cuáles serían las que podrían presentarse de forma más común tras el paso del COVID? Una persona que acaba de tener el COVID-19, presión alta, quizás palpitaciones o taquicardia. ¿Cuáles son las que se podrían evidenciar de forma más rápida, más evidente y que podamos relacionar con el COVID? Realmente las presentaciones en ese escenario, como te dije, hasta las 12 semanas podemos tener manifestaciones todavía relacionadas con la actividad inflamatoria que dejó atrás el COVID, o no sé si decirte atrás o adelante, pero que deja el COVID. La principal es la disnea, o sea, la dificultad respiratoria relacionada con su idiosincrasia del virus, que es un virus inicialmente respiratorio. Pero esta disnea o dificultad respiratoria, al hacer el esfuerzo, al hacer ejercicio, al hacer tu acción diaria, enmascara muchas veces cuadros cardiovasculares o cardíacos. Entonces, un paciente que tiene miocarditis, o sea, inflamación del músculo cardíaco, puede tener arritmias, puede tener fatiga, puede tener diferentes manifestaciones que haya que entenderla en el contexto cardiológico. Entonces, pero las palpitaciones, la dificultad respiratoria y la disnea de esfuerzo serían los principales síntomas que el paciente puede presentar,
y debe evaluarse correctamente para ver si es algo transitorio o hay que hacer mayor intervención y mejorar algunos aspectos del tratamiento de esos pacientes cardiópatas. Doctor, ¿cuál es el principal reto que tienen los galenos, los especialistas, tal y como ustedes ahí en Cenicardio, en el modelo de vida que tenemos actualmente en República Dominicana? El principal reto que están encontrando en los pacientes, las principales dudas y cosas que estamos dejando de ver, que se atraviesan en el camino y que ya se convierten en una rutina diaria, o en una rutina, hay que decirlo así, y que terminan afectando seriamente nuestra capacidad cardiovascular. Bueno, realmente yo diría que lo principal es que el médico debe pensar en los diagnósticos para realizarlos. Nosotros cuando llega un paciente a nuestra unidad o cuando llega a nuestra emergencia en la Clínica Unión Médica, vemos los pacientes y lo primero es tener el sentido común para diferenciar entre una y otra cosa, pues los diagnósticos a veces están solapados, están uno al lado del otro y hay que discernir a tiempo qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el diagnóstico que tenemos que establecer para darle correcto tratamiento a la patología que presenta el paciente. Entre los retos más grandes que tenemos es que cada vez la población está llegando más joven a nosotros con enfermedades cardíacas graves, como la aterosclerosis, progresión rápida de la aterosclerosis, por la presencia o por nuestros hábitos y por el estilo de vida y por enfermedades que se están desarrollando más temprano como la diabetes. Es importante mantener ese control y orientar a la familia. La educación es esencial para lograr disminuir. El doctor Valentín Fuster es un gran médico español radicado en los Estados Unidos que tiene programas de educación en las escuelas de cómo comportarnos para llegar a una edad tardía en la vida con mejores hábitos y con mejor salud. Siempre lo admiramos y siempre lo escuchamos. Incluso ahora en diciembre vamos al congreso que el ACC organiza en los Estados Unidos y vemos el enfoque siempre hacia la educación global de la población, sobre todo allá, trabajar con los niños para poder cambiar el futuro del país desde el punto de vista de la salud cardiovascular. Doctor Aramis, antes de irnos, quisiera que terminemos en el Día Mundial del Corazón con un mensaje suyo, pero aproveche porque yo conozco el electrocardiograma, el ecocardiograma. Usted habló en Cenicardio de resonancia magnética. Háblanos algo de ese procedimiento y un mensaje para finalizar. Bien, realmente cuando hablé de resonancia magnética no lo hablé en el contexto de Cenicardio. Cenicardio está dedicada esencialmente a hacer intervenciones mínimamente invasivas, tanto a nivel cardíaco, o sea, central, como periférico, en todo lo que sea el árbol vascular, desde la cabeza hasta los pies. Si un paciente tiene obstrucciones en las arterias coronarias o en el cuello, o tiene daño en la aorta, obstrucciones en la aorta, si tiene obstrucciones en las piernas, en las arterias de las piernas, si tiene una obstrucción de la arteria renal, si necesita un marcapaso, un desfibrilador, un cardiodesfibrilador implantable o un resincronizador, ablaciones, intervención en los pacientes que le da derrame cerebral, como dice el pueblo, o ACV isquémico o stroke. Tenemos intervención neurovascular para sacarle el coagulito y hacer que los pacientes se recuperen más rápido y queden con menos o con ninguna secuela. Cada día Pero menos la resonancia invasivo, magnética, claro, en la Clínica Unión Médica con equipo de última generación está haciendo un cambio en el diagnóstico, sobre todo en esos pacientes que tienen miocarditis y otras patologías cardíacas. Pero sí, la dinámica y la función cardíaca se puede medir, se puede ver el estado inflamatorio del músculo de forma particular, y la resonancia aporta al diagnóstico diferencial de muchas enfermedades. Ya hemos empezado, antes no se podía hacer de manera efectiva
el diagnóstico de amiloidosis, una enfermedad infiltrativa del músculo cardíaco, y ya en manos de expertos en el área de resonancia estamos evaluando profundamente el grado de infiltración cardíaca, cosa que no podíamos ver. También en Cenicardio podemos realizar biopsia endomiocárdica, o sea, tomar un pedacito del corazón sin dañar al paciente y mandarlo a patología, tanto nacional como internacional, para esos diagnósticos ya que nos tienen locos a los médicos y debemos buscar el punto final. Desde el punto de vista de un mensaje, bueno, atención temprana, toda la población debe visitar al cardiólogo, debe visitar al internista, debe buscar el consejo apropiado para mantener la salud desde temprana edad. Es bueno que a partir de los 25 años todo el mundo se haga un chequeo cardiovascular y empiece a ver muy bien la historia familiar. Hay gente que tiene una familia muy sana, pero hay otros que tienen muchos antecedentes familiares. Y es bueno que empiecen temprano a evaluarse con los médicos de cabecera. Ese sería un consejo primario. Y segundo, bueno, limitar el consumo de la sal, grasas, mantener la actividad física, mantener buena alimentación y asesorarse bien. Es bueno tener conocimiento y que venga de las manos y las mentes calificadas. Muy bien, gracias al doctor por hablar con nosotros hoy, el Día del Corazón. Día del Corazón. Desde Santiago. Doctor Aramis Gómez Beliar, cardiólogo intervencionista y director de sala de Cenicardio. Gracias, doctor. Que tenga feliz resto del día, que vayan muchos pacientes. Gracias a ustedes.